Es la mañana. Es radio. Historias de España con Federico Jiménez Los Santos y César Vidal. Cuando pierda todas las partidas. Carmen Carbonell. Muy buenos días. Bueno, tú como no estuviste en Zaragoza, no contrajiste una especie de faringitis casi universal, ¿verdad, César? Buenos días, que nos ha quejado a varios. Yo creo que era la niebla que había, que era tremenda. Para mí la niebla contratada por Belloc. Era raro, o sea, es que entrabas en la estación y había más niebla dentro que fuera. Eso era raro. Y a la salida del hotel, por lo menos cuando yo salí, que fue sobre las 10:10 más o menos, había una niebla que no se veía. Sí, Belloc. La corrupción o el municipio, una de dos cosas. Ahora, qué bien nos salió, ¿eh? La verdad es que sí. Tenemos que agradecer a toda la gente de Zaragoza que llenó aquello que cuando yo lo vi la víspera. Digo, ¿y esto se ha llenado alguna vez? Dice, no, ni el cine. Ni con Harrison Ford. Ni el cine. Y digo, pues bueno, a ver si llenamos la mitad mañana y tal. 2 veces se llenó, porque a las 10 se renovó y volvió a llenarse. O sea que muchas gracias a los de Zaragoza. Fue espectacular, realmente estuvieron muy bien, muy cariñosos, muy bien. Ahora Valencia. El siguiente Valencia. Y habrá más, ¿eh? Habrá más. Sí, no, hay muchos. Está previsto Burgos, aquí tenemos 2 previstos hasta final de año, 2 en Madrid, uno en el Lara y otro en el Palafox, sitios ya tradicionales nuestros. No, ya hay más, o sea, en fin, iremos diciéndolo. Hoy nos anunciaba ya César en el último programa, después de los acuerdos con la Santa Sede, no muy santos, aunque desde luego España dio más de lo que recibió. Muchísimo más, la verdad. En fin, y el católico Castilla, pues tuvo que tascar el freno, porque para Franco era una cuestión fundamental el acuerdo, cualquier acuerdo, y efectivamente tuvo cualquier acuerdo. Distinto sería, aunque la situación también era de necesidad, el pacto con los Estados Unidos, que es lo que vino inmediatamente después. Sí, la verdad es que el pacto con los Estados Unidos yo creo que era una de esas circunstancias que estaban cantadas o que eran obligadas. Es decir, Estados Unidos tenía un enorme interés por la posición geoestratégica de España. Cuestión aparte es que por la falta de deseo del régimen de respetar la libertad religiosa, pues evidentemente ni hubiera ayudado el Plan Marshall ni entrada en la NATO, pero sí había un interés en integrar a España porque la posición geoestratégica era envidiable. Y en segundo lugar, Franco tenía un enorme interés también por entrar como fuera, y aunque fuera en el vagón de tercera, dentro del mecanismo de defensa occidental. Hay que decir que la cosa estuvo a punto de fastidiarse también por el tema de la libertad religiosa, y de hecho en un momento determinado Franco entregó una carta a Lequerica, que se la entregó a Truman el 24 de abril del 52, en la que Franco seguía insistiendo en que la libertad religiosa no se podía tolerar en España nada más que en privado. Es decir, que evidentemente si los protestantes querían reunirse en privado en su casa estaba bien, pero que el culto público ni hablar. Y Truman le respondió, y cito textualmente la frase: hay diferencias fundamentales entre las opiniones expresadas por usted y la actitud de los Estados Unidos en este ámbito. Con todo y con eso, las negociaciones de tipo económico se mantenían en paralelo. Se mantenían de una manera tampoco muy alentadora, porque lo cierto es que Estados Unidos quería dar $100 millones de ayuda y punto, y Franco quería que le dieran 400, en 3 años, pero 400. En esta situación... Que tampoco eran fortunas. No era una fortuna, tremendas, ni mucho menos. Pero la pobreza es lo que tiene. Es lo que tiene. Pero en medio de esta situación, que era una situación de tira y afloja, en que las dos partes querían llegar, pero había obstáculos, se produjeron las elecciones a la Casa Blanca. Y en las elecciones a la Casa Blanca, los demócratas no quisieron aparecer en una foto firmando un acuerdo con el régimen de Franco. Las elecciones finalmente la ganaron los republicanos, y Franco acogió la noticia de la elección del antaño general Eisenhower con una frase que dice mucho de Franco, y es que cuando le dijeron Excelencia, ha ganado las elecciones, Eisenhower dijo, bueno, por lo menos es un militar.
De modo Y que efectivamente es así. Con lo cual, finalmente se firmaron los acuerdos. ¿Cuáles eran los términos de los pactos? Bueno, en primer lugar eran un tanto humillantes, porque Estados Unidos decidió que lo que iba a firmar era un agreement y no un treaty. ¿Cuál es la diferencia? El agreement es un acuerdo entre gobiernos. Y es un acuerdo de segundo rango en comparación con el treaty, que es un tratado entre naciones. Y además esto se hizo por una razón fundamental, y es que el agreement no tiene que pasar por el Senado, con lo cual esperaban que nadie les iba a torpedear el acuerdo con la España de Franco, y sobre todo no iba a enfadar a algunos de los aliados de la NATO, no a los británicos, que de hecho contribuyeron en la sombra a la firma de los pactos con los Estados Unidos, pero seguramente sí a Francia y a alguna otra potencia. Los acuerdos fueron 3 y se firmaron el 26 de septiembre del 53. El primero era el acuerdo de ayuda para la mutua defensa. El acuerdo de la ayuda para la mutua defensa fundamentalmente lo que establecía era un estatus privilegiado para la gente de Estados Unidos que viniera a España en calidad de agregado de embajada. Es decir, cualquier soldado, cualquier marino, cualquier personal civil norteamericano que estuviera en España en relación con los acuerdos tenía categoría de agregado de embajada, lo cual era muy excesivo. Pero tengo que decir que tampoco es tan inhabitual. Por eso cuando algunos se empeñan en el procesamiento de ciertos militares norteamericanos en ciertos lugares, generalmente o desconocen u olvidan que esta suele ser una condición habitual de Estados Unidos en las alianzas. Es decir, nuestros soldados, nuestros marinos, nuestros pilotos tienen un estatus similar al personal diplomático. Claro. Exactamente, y por lo tanto, usted no los va a sentar en el banquillo. Ese es el primer acuerdo. El segundo acuerdo era lo que se llamaba el acuerdo de ayuda económica. Y el acuerdo de ayuda económica, de manera peculiar, fundamentalmente lo que incluía eran las garantías que daba el gobierno español al gobierno de Estados Unidos en el sentido de que había una serie de tareas que iba a hacer bien. No se había llegado todavía al pacto de estabilización y eso hubo que esperar todavía un lustro largo. Pero España se obligaba a estabilizar la moneda, a prohibir la formación de monopolios y a facilitar la adquisición de productos españoles. Es decir, los norteamericanos, aunque fuera empujones, les iban colocando en la buena senda. Es decir, si ustedes quieren ser una nación avanzada, ustedes no pueden tener una moneda que sube y baja, ustedes no pueden tener monopolios, etcétera, etcétera, y eso está contemplado. Hay que decir que es verdad que eso prefigura lo que fue el acuerdo del 59 auspiciado por el Fondo Monetario Internacional, que va en el mismo sentido. Abra mercados, deje la autarquía, olvídese de Mussolini y abra las fronteras. Exactamente, ¿no? Exactamente. Porque al final la verdad es que la economía es como la agricultura, es decir, nadie puede pretender que las patatas crezcan de los árboles y cuando algunos se empeñan en que las patatas crezcan de los árboles, se quedan sin patatas. Solo Fidel Castro ha inventado estas cosas cuando inventó el gruyere en la Ciénaga y quería bombearlo en un quesoducto a Francia. Psicópata. Sí. Y aquella vaca blanca que había batido todas las marcas de leche hasta el punto que era imposible. Luego la vaca enana, que la podías guardar en un cajón de estos grandes, en un archivador. Sí. O sea, los inventos de Fidel Castro contra la naturaleza, no ya contra la naturaleza humana, que han sido todos, sino la naturaleza en general, animal o vegetal, son sorprendentes. Es verdaderamente impresionante. En fin, volviendo a esto, hay un tercer acuerdo que es el más importante, que era el acuerdo de defensa mutua, textualmente, frente a los peligros que amenazan al mundo occidental. Vamos a ver, este era el acuerdo más importante porque finalmente aquí se recogía la situación de las bases. Es decir, prometía nuevos subsidios a España, es verdad que los limitaba a lo que permitiera el Congreso y España cedía, y esto era lo más importante, la utilización por una década de bases conjuntas. Las bases conjuntas, el gasto iba a ser fundamentalmente el gasto de los norteamericanos, aunque permanecían bajo bandera y mando español, un poco por guardar las formas de que no se había hecho ninguna cesión de ciudadanía, etcétera, de soberanía, etcétera. No era así, porque en realidad la verdad es que primero Estados Unidos consiguió que en los acuerdos se incluyera que en situaciones críticas ellos utilizaban las bases y luego pedían permiso al gobierno español.
Claro, lo que puede ser una situación crítica, pues es discutible. Depende. Y en cualquier caso, pues se alegaba el peligro atómico de, mire, no podemos esperar que el gobierno español se reúna. Dice, tampoco le podemos explicar por qué, porque es secreto. Exactamente. Entonces O sea nosotros que, bueno, las utilizamos y luego, eso sí, les informamos de que las hemos utilizado. Y por otro lado, no cabe la menor duda de que en la situación en la que estaban los que estaban en las bases, pues el mando formalmente podía ser español y haber un pabellón español, pero esos eran bases norteamericanas. En una nota secreta, que es muy interesante, porque claro, los tres acuerdos además tenían un desarrollo secreto, que era el desarrollo verdaderamente importante. fetén y el importante, se perfilaba algo más concretamente lo que iba a significar estos acuerdos. Primero, se habían concedido ya a España 226 millones de dólares y entonces se decía que había 141 que eran ayuda militar a título gratuito. Es decir, ese era un material que se dio a España, cosas diversas, pues desde dragaminas y destructores hasta las tiendas de Corea. Exactamente. Yo todavía he tenido en un campamento de estos juveniles del auge, mi tienda ponía Sí, US 42. O sea que venía directamente de la península asiática y todavía nos guardaba de la lluvia porque eran como todo lo americano para durar 50 años. Y entonces ahí hubo esa ayuda y luego había otros 85 millones de asistencia económica con contrapartida en pesetas. En segundo lugar, los acuerdos sostenían, y esto muestra hasta qué punto tampoco los norteamericanos iban a pillarse los dedos, que el cambio de la peseta se mantenía constante. Es decir, el cambio que tenía la peseta en el año 53 iba a durar 10 años, porque ellos desde luego no pensaban seguir, pues por ejemplo, si al gobierno de pronto le daba la gana de devaluar la peseta, otro tipo de acuerdo. O sea, la peseta valía lo que valía en ese momento, más los 10 años, más los posibles 10 años que se prorrogará. Y tercero, que de la ayuda militar un 30% iba a ir para mejora de transporte interior e industria militar, cosa indispensable para los propios norteamericanos. Claro, aunque sea para relacionar las bases, ir de una base a otra. Eso es. Y un 60% para gastos de las bases, lo cual es bastante notable. Es decir, los norteamericanos daban un dinero del que el 60% de esa ayuda militar era para mantener las bases en las que ellos estaban, lo cual es bastante obvio. ¿Qué consecuencias tuvieron los pactos con los Estados Unidos? Bueno, yo creo que el juicio que hay que hacer sobre estos pactos tiene que ser lo más afinado posible. Es decir, escribir como ha escrito alguno, que los pactos con la Santa Sede fueron muy negativos, pero que sin embargo los pactos con los Estados Unidos pues fueron muy beneficiosos para España escandalosamente y a Estados Unidos casi le perjudicaban, es una estupidez, se ha dicho con todos los respetos. Es decir, los pactos beneficiaban a Estados Unidos a un coste muy modesto y con unas concesiones que no eran pequeñas. Ese es un lado. Pero por otro lado sí es verdad, y yo creo que esto no se puede negar, es más, no creo que lo niegue prácticamente nadie, que el dinero que inyecta Estados Unidos en la economía española, con ser modesto, sin embargo, es muy importante en el despegue económico español que se va a producir en los 50 y los 60, hasta tal punto que durante los 10 primeros años, la primera década, que llega hasta inicios de los 60, la ayuda fue de 1.183 millones de dólares, de los que solo 537 eran de préstamo. Es decir, más de la mitad no hubo que devolverlos y de alguna forma se inyectaron en la economía española. Y en ese sentido fue importante. Al mismo tiempo, y esto es algo que ha sido recogido por autores bastante partidarios de Franco, pero que mostraban realmente cómo empezaba a cambiar algo la mentalidad española, la llegada de los americanos implicó ciertas concesiones que parecían escandalosas entonces y que hoy nos dan ternura. Por ejemplo, dejó de multarse a las turistas que no llevaban cubiertos los hombros, lo que tuvo un efecto en el turismo, porque en fin, podías ir a España sin que te obligaran a llevar la famosa Rebeca, que se llamaba así por la película. Rebeca es la película del mismo nombre. Sí. Por ejemplo, en algunas parroquias empezaron a permitir que las mujeres acudieran a comulgar sin medias, cosa impensable hasta aquel entonces, sobre todo en parroquias de ciudades grandes, porque claro, las americanas que venían, algunas de ellas de ascendencia irlandesa, iban a misa y en fin, ciertas cosas no terminaban de verlas. Empezaron a aparecer los coches en las calles españolas, algo más, nada en comparación con lo que es ahora, coches a los que se dio el nombre de Gracias Manolo. ¿Por qué se conseguían gracias a una licencia de importación que daba el ministro Manuel Arburúa?
Sí. Y de ahí que el coche se conociera como el Gracias Manolo. O sea, me he comprado un Gracias Manolo, porque efectivamente sin la licencia de Manolo Arburúa no había manera. Y esto es tremendamente importante, y creo que luego nos hablará quizá Jorge Alcalde de ello, en el año 53 se anunció que iba a venir la televisión. Tardó, pero se anunció. De modo que posiblemente, junto con el efecto económico que fue positivo, posiblemente otro tipo de cosas tuvieron muchísima más influencia en el cambio de la sociedad española en esos inicios de los 50 de lo que podría pensarse. Hay una cosa que recuerdo, antes incluso, porque esto que recordaba de las tiendas del ejército americano Sí. en Corea, traspasadas a que no a la juventud, a la niñez española. Bueno, pues lo recuerdo con simpatía, porque además lo de US-42 nunca entendí lo que significaba hasta ya después, porque nunca me lo explicaron. Pero sí supe del queso y de la leche en polvo. Es cierto. Eso es cierto. vino a través de los Sí. acuerdos. Es Yo cierto. creo que es la primera buena impresión que tuvimos muchos niños, sobre todo el queso. La leche en polvo no, era buena para la salud, Sí, pero era discutible. no... Nunca cuajó aquí la leche en polvo, ¿no? Pero cómo se bebía en los pueblos, ¿eh? Ahora el queso por la tarde, eso ya era Sí, apoteósico. sí, yo creo que son algunos de los aspectos que empiezan entonces y que realmente influyeron mucho más en la sociedad española de lo que se piensa, porque después con la televisión llegaron las series americanas. Claro. La enorme sorpresa al ver que, por ejemplo, los maridos fregaban los platos. Yo he contemplado en mi infancia cómo prácticamente lo que definía a los americanos era que en Estados Unidos los maridos fregaban los platos. ¿Y lo de las dos camas? Bueno, eso ya era algo Claro, totalmente el código incomprensible. Hayes sí, iba en sí. contra del código clásico desde Restervinto, por lo menos. Sí. O sea que el Pasteurized Process Cheddar CS, que era como venían aquellas latas Exactamente. de un queso anaranjado, de un sabor casi indefinible, pero bueno. Pero bueno, sí, es Sí. cierto, sí, es bueno. Eso era americano también. Sí, todo esto viene en esa época, en fin, es bastante notable. Yo creo que ahí es cuando efectivamente el régimen empieza a cambiar, aunque posiblemente el cambio de manera formal no se produzca hasta el 50. Hay otro efecto, por ejemplo, donde había bases, Zaragoza, donde Bueno. todas las instalaciones alcohólicas, alcoholémicas, podríamos incluso decir, todos los bares de alterne o simplemente de babytroque tenían nombres de estados americanos. Es verdad. Desde la base Nebraska, hasta sí, sí. el tubo, todo el centro de Zaragoza era Nebraska, Arkansas, Nevada, Las Vegas, ni sé cuántos Las Vegas había, todo, California, Florida, Colorado, o sea, era tremendo. Más los preparados, como por ejemplo el Lumumba. Lumumba, que era un cacaolat, que está Jorge Alcalde, que no me dejará mentir, Muy buenos un días, cacaolat con coñac. Coñac. Pero coñac de aquellos salvajes coñacs de entonces, con los que se hacía el sol y sombra. Claro, tú en Zaragoza te atizabas un Lumumba y entre el azúcar, la leche caliente y el coñac salías probablemente sin tocar el suelo. Salías... Es que el efecto de estos acuerdos con Estados Unidos no fue nada sutil. Fue en cuestión de 3 o 4 años, un poco más. Sí. Todo aquello que antiguamente se llamaba pues, el tabaco o el chocolate era Triunfo, España, Imperio, pues empezó a llamarse tabaco americano, Colorado, Nebraska. Fue un cambio en apenas 4 años. Bueno, vamos a hacer una pausa y luego volveremos con esa maravillosa canción. ¿Qué tiempos en que había cine español? Por cierto, canción que tengo que decir que en realidad se llamaba Coplillas de las Divisas, Sí, pero que finalmente acabó conociéndose por americanos porque era lo que decían el estribillo. Bueno, tengo que recordarles a los oyentes que seguimos con los mensajes. 27442 es el número al que pueden mandar lo que quieran. Ponen LD y su mensaje y cuesta 1,42 euros IVA incluido. Y la verdad es que seguimos recibiendo muchas felicitaciones de San Valentín. También para vosotros dos, para Federico y César. bien, porque Feliz San Valentín. antes han humillado totalmente al elemento masculino. Pues no, para vosotros Todos están son que llegando. qué guapas son las chicas, sobre todo la hija de Luis Herrero.
Laura Herrero, nuestra compañera, que no se cansa de repetir que no es hija de Luis Herrero. Sí, pero bueno, se ha quedado ya instaurado. Estas cosas, un día traeré a las hijas de Luis Herrero, que además son también de género rubio, guapas, una periodista, o sea que... También. Bueno, también llegan mensajes que piden que nos aclaren, César, el origen histórico de San Valentín, de esta fiesta, y si tiene algo que ver con el conocido centro comercial El Corte Inglés, que muchos dicen que San Valentín es invento del Corte Inglés. Vamos a ahondar en la ahondar en la historia, a ver si don César nos puede explicar este tema. Yo además tengo que recordarles a los oyentes que podemos seguir cuidándonos gracias a Dipesina, con esos ingredientes naturales que son la fucoxantina de alga wakame, la alcachofa, el café verde, el té de java, la guarana y la banaba. Ingredientes conocidos que nos ayudan a perder peso y sobre todo a acabar con las acumulaciones de grasa de la zona abdominal. Solamente hay que tomar 2 comprimidos diarios, hacer un poquito de ejercicio y tener una dieta sana. Ya lo saben, Adipesina. Bueno, una pausa, volvemos con las coplillas de las divisas. Era su título original. Sí. Claro, era muy poco comercial, en cambio, americano. Muy conocido. Fantástico. Vienen a España gordos y sanos. Lo cual demuestra que en esa época la Dipesina no hacía falta. Nada. Lo que hacía falta era comer. Que estuvieran sanos. Y dice, pero qué gordo y qué sano está. Sí. Ni siquiera decían guapo. Qué gordico y qué sano se le ve. Eso era bueno. Nunca me lo dijeron. Y a las niñas bonitas van a obsequiarla con aeroplano de chorro libre que corta el aire y también rascacielos bien conservados en freír aire. Americano, tienen el pueblo dominicano, viva el camino, viva el pueblo poderío, oye el pillo y el chilan, y ni platero ni ventana. Llega del extranjero para nuestro vídeo y con tantos carnes se vaya buen pelo Villa del Río con divisa pa' quien tú veas mejor corría y medias y camisa pa' las mositas más presumidas. Americano, tienen a España bocos y sanos, viva el río, este gran pueblo como poderío, poder el día y el viva que los tamanos. Esto maravillosa película, Marshall, canción sensacional, ¿eh? No sé quién es la letra. Pues en internet incluso... Era Lolita Sevilla, la canción Las coplillas de las divisas. Por cierto, tengo que decir que Edward G. Robinson se agarró un cabreo monumental con la película en el festival al que se presentó y amenazó con abandonar el jurado. Porque sentía que era un agravio. Sentía que era un agravio. No se enteraba de nada, estaría borracho, porque mira que es totalmente cariñoso, simpático, es más una autocrítica amable. Que otra cosa, pero en fin, pero era así. Bueno, Vamos tengo que con mencionar, hoy voy a mencionar 2 libros porque el año 52 la verdad es que fue muy buena cosecha y los 2 me parecen importantes. Uno es el Marcelino Pan y Vino de José María Sánchez Silva, que es un libro que 3 años después hicieron una película que fue un éxito tremendo y que tengo que decir que además Sánchez Silva es el único premio Christian Andersen español de la historia. El Christian Andersen es el equivalente al Nobel de Literatura en literatura infantil. Con eso de que era franquista,
aquí hay una especie de deseo de que nadie se entere, primero porque se lo dieron a Sánchez Silva y después porque francamente no se lo han dado a nadie y está más que justificado que no se lo hayan dado a nadie. Pero en cualquiera de los casos, Marcelino Pan y Vino es una novela corta extraordinaria o un relato largo que se publica en el año 52 y que tuvo un éxito notable, aunque evidentemente fue la película con Pablito Calvo la que lo catapultó a la fama internacionalmente. Es una película maravillosa. Es una película bellísima y además de esas que ha aguantado muy bien el paso del tiempo. Yo estoy ahora, en fin, para un capítulo de un libro con el que estoy ahora reviendo las películas de los años 50 y la verdad es que estoy sorprendido de que se hicieran muy buenas películas. No puedo decir lo mismo en los años 90, por ejemplo. No. Es decir, el número de buenas películas en los años 90 es muy inferior al número de buenas películas en los años 50 y en los años 50 algunas son obras maestras. Es decir, y estoy pensando en Calle Mayor, estoy pensando en Bienvenido Mr. Marshall o estoy pensando en Marcelino Pan y Vino, sin ir más lejos. El segundo libro, que es muy recomendable, es El inicio del teatro del absurdo, que empieza en España con Miguel Miura y es Los tres sombreros de copa, que además dirigió un jovencísimo, 20 y poquísimos años, Gustavo Pérez Puig, que fue un éxito y que no ha dejado de representarse. La última vez que yo lo vi, hará 3 o 4 temporadas, fue aquí en Madrid, también dirigido por Gustavo Pérez Puig. Y la verdad es que la obra ha pasado los años, ha pasado medio siglo, más de medio siglo, y sigue siendo una obra extraordinaria. Yo creo que los dos libros se pueden leer hoy en día. En el caso de Tres sombreros de copa incluso hay representaciones, ir a verla y uno se da cuenta de que bueno, los años 50 no fueron ni mucho menos un páramo cultural, todo lo contrario. La verdad es que hay manifestaciones literarias, como vamos viendo a lo largo de las semanas, que son muy notables y que algunas han aguantado extraordinariamente el paso del tiempo. ¿Dónde los pueden encontrar? En Iberlibro, supongo, sí, ¿no? Pero cualquiera de los dos. Bueno, Tres sombreros de copa ahora hay varias ediciones y es un libro que se encuentra con facilidad. Y Marcelino Pan y Vino es más difícil, pero se reedita periódicamente. Es decir, es un libro que de pronto a alguien se le ocurre reeditarlo. Por ejemplo, hace unos años reeditaron los cuentos de Sánchez Silva y entonces incluían en 3 tomos, me parece, porque hay cantidad y de ha habido cuentos alguna que- edición de un solo volumen que venía Marcelino Pan y Vino y alguno más. En general los cuentos son buenos. Yo creo que es un personaje que por un lado no se le ha perdonado que efectivamente era franquista y escribió un libro que era La vida de Franco contada a los niños, o sea que la cosa no podía ser más clara, y luego que era también un hombre de impronta católica que fue mal vista en su época porque consideraban que era un católico demasiado liberal y que luego ha sido mal vista después porque se ha considerado que era un católico integrista, ¿no? Poco Con lo rojo. cual, Sí. y sin embargo en su época se consideraba, Sí. en fin, alguno de los cuentos era un tanto excesivo, o sea, era un católico heterodoxo. Pues no, era muy ortodoxo y lo que pasa es que en su época se consideraba que era demasiado abierto y hoy en día pensarán que era extremadamente cerrado. Bueno, Nos siguen llegando mensajes al 27442 que colaboran con esta tertulia, con esta sección, y además uno nos dice que Miguel Miura podría ser el compositor de la canción de Americanos, la que acabamos No de me sacar, habría extrañado. porque además colaboró en el guión de la película Bienvenido Mr. Marshall junto con Berlanga y Juan Antonio Bardem, así que nos aportan ese dato desde los SMS. pues es muy... Me encajaría sí. sí. perfectamente. Sí. Pues ya lo saben, 27442 es el número en el que seguimos esperando sus mensajes y cuesta 1,42 euros. Bueno, IVA vamos a incluido. irnos a la llegada de verdad de la televisión, porque la televisión ya estaba Ya antes de llegaba, la ya había Segunda llegado Guerra Mundial. antes, sí, ya había algunas pruebas. pero hasta que no llegan los americanos, esto no llega realmente a mucha gente. Y sobre todo vamos a ver que como nada es por casualidad en esta vida, pues cuando llega a la televisión coincide con esos acuerdos norteamericanos y coincide con otro fenómeno que pasa justo en esos años, que es que se desbloquea definitivamente el sistema energético español, que hasta entonces había sido una calamidad y que permite que aquella televisión incipiente que apenas llegaba a unos cuantos centenares de hogares aparezca en todos los hogares españoles. Y hay electricidad suficiente, no hay problemas de apagones y la televisión entra definitivamente en nuestras vidas. Eso cambió mi vida por completo. Ahora, mi infancia está marcada por el apagón, Claro. por Electra Sierra Menera, que era la enorme compañía que nos suministraba desde las minas de Ojos Negros electricidad a toda la sierra, que con la costumbre de nevar que hay allí, cada vez que nevaba, adiós. Pues veremos por qué Nos se quedamos producían los incomunicados apagones. y sin luz.
por supuesto sin teléfono. ¿Y por qué dejaron de producirse? No mucho, pero algo dejaron de producirse en los años Bastante, 50. Sí, hombre, si se notó, es que si no, no funcionaba la tele. Claro. Es Radio. Pues decía, era Carmen Sevilla, la de la televisión, pronto Sí, llegará. sí. Y efectivamente llegó. Pero sin luz no funcionaba. Claro, era importante que hubiese suministro eléctrico suficiente, ¿no? Para que a partir Claro. de ese 26 de octubre de 1956, que es la fecha oficial en la que comienzan las emisiones estables de Radio Televisión Española. Aunque ya hemos contado en esta sección que realmente la televisión empezó antes, en Sí. España, en el 48, con esa primera retransmisión desde la Plaza de Toros de Carabanchel. Que no se vio. Que no se vio. Se veían los árboles encima de los toros y cosas muy raras Sí. que la gente no pudo Bueno, entender. era una cosa surrealista, homenaje a Buñuel y Dalí en el perro andaluz, pues el toro En el árbol. Trepando por los el pinos. toro de Osborne, digamos, sí. Pero bueno, hay que entender cómo se produjo ese avance, que se produjo de manera doméstica en la casa de algunos visionarios, de técnicos e ingenieros que habían visto este aparato en Alemania y en Francia y que querían traerlo, incluso lo exponían en sus hogares, en sus casas, Claro, las primeras porque era un visionados que se invento, hacía de claro. televisión. Bueno, es verdad que en ese año 1956 comienza la emisión oficial. Bien es cierto que para muy poca gente, para apenas 600 personas que tenían aparato de televisión entonces, y en un radio de 70 kilómetros alrededor de Madrid, no llegaba más lejos. Pero bueno, algo era, ¿no? Luego hay dos grandes acontecimientos que ya convierten a la televisión en absolutamente popular: la retransmisión de la boda de Balduino y Fabiola. Esa es la primera cosa que yo vi en Gran televisión. retransmisión. Trajeron un televisor a mi pueblo Para ver eso, para que claro. viéramos la boda. Y yo creía que empezaba y había terminado. Pero eso sí, nos quedamos todos atónitos. Había un truco fantástico, es que decían, es color. Y es que le ponían una pantalla sí. marrón que le daba un toque sepia. Sí, luego Pero, se hombre, inventó el color, tricolor. color, era un blanco y negro teñido, digamos. Ahora, impresionaba, ¿eh? Esa misma pantalla luego se hizo tricolor, tenía tres colores: verde, Sí. azul y rojo. Entonces, pues da la sensación efectivamente de televisión en color. El otro acontecimiento tiene que ver con lo que nos contaba antes César, la llegada de Eisenhower, la visita de Eisenhower, donde salía como Ike, decía, la gente con las Ike. banderas, Ike cantaba la gente, y que también fue retransmitida y que además fue la primera experiencia en la que los periodistas españoles vieron con envidia cómo llegaban los periodistas de televisión norteamericanos, estadounidenses. Había el periodista de prensa, el de radio, y había el género de periodista de televisión. Por lo tanto, pues eso ya había calado definitivamente. Pero como decías antes, sin el suministro de electricidad, que era fundamental, no hubiera sido posible este desarrollo. Y ese suministro de electricidad empieza a garantizarse precisamente también en estos primeros años de la década de los 50, 51, el 55, es cuando se estabiliza de alguna manera el suministro eléctrico, que hasta entonces había sido muy errático y muy difícil de producir. ¿Por qué? Porque la electricidad es posiblemente la infraestructura que más tiempo tarda en regenerarse, en recuperarse después de una catástrofe como una guerra. Hay otras infraestructuras más rápidas. En crearse o recrearse con Claro. mucha más demanda de la que había habido Claro. antes. Hay otros tipos de infraestructura que se pueden reconstruir más fácilmente, sobre todo las que tienen que ver con el hormigón, con el cemento. Bueno, rápidamente se reconstruye. Generar plantas de producción eléctrica es mucho más difícil, mucho más lento, mucho más caro, y sobre todo suministrarlas de combustible suficiente, sea cual sea ese combustible, el petróleo, el carbón o el combustible hidroeléctrico, el que fuere. Claro, estos tres componentes, tanto el petróleo como el carbón, como los ríos, y ahora veremos por qué, estaban en franco retroceso durante las primeras décadas después de la Guerra Civil. El petróleo porque no nos llegaba petróleo. Primero por los aliados durante la Guerra Mundial y después de la Guerra Mundial, pues produjeron un control y un bloqueo de las llegadas de petróleo a España que hizo que disminuyese hasta en un 60% la cantidad de petróleo que llegaba a nuestro país. De manera que el petróleo no fue, en principio, ninguno de sus derivados, una buena opción para poder suministrar de electricidad o de energía en general a los hogares españoles. Hubo algunos intentos de generar... Recuerdo el petróleo de Burgos, de las pizarras bituminosas. Sí.
que eso es una cosa, es conmovedor recordarlo ahora. Y del lignito, que se extraían de Teruel y De Teruel, de sí. Coruña, las pizarras, por ejemplo, en la zona también de Puerto Llano, Sí. donde se inauguró precisamente una empresa, en Caso, la empresa nacional Calvo Sotelo, de energías alternativas, podríamos decirlo hoy en día, extracción de petróleo sintético, de derivados de otros minerales. También se hizo con los minerales de Teruel, de hecho Andorra, que era otro sitio de minas, más importante incluso que Utrillas. Me acuerdo porque el equipo siempre le ganaba al Teruel, el Calvo Sotelo de Andorra. Claro, decían, con dinero de todos, así cualquiera. Bueno, así cualquiera ya puede. había un Cosas. sano rencor a la subvención, ¿eh? Pues esta empresa en Caso tiene una historia curiosa y es que tarda mucho tiempo en establecerse. Se construyen las fábricas de procesamiento de estas pizarras y de estos lignitos para convertirlos en una alternativa al petróleo, pero no empieza a funcionar hasta 1957, cuando ya ha llegado el petróleo a España. Ya se han producido dos fenómenos importantes. Por un lado, que ese bloqueo de las importaciones se ha relajado, por mor de estos acuerdos que nos contaba antes César, y segundo, que la llegada de los turistas a España nos dota de una cantidad de divisa suficiente para poder comprar petróleo. De manera que cuando ya puede empezar a funcionar en 1957 realmente la conversión de lignitos y de pizarras bituminosas a petróleo sintético, ya no hacía falta. Y el gobierno se ve obligado a reconvertir esa fábrica de Puerto Llano en una refinería tradicional de petróleo, con un sobrecoste añadido y con un aumento de los precios del petróleo considerable, debido precisamente pues que, bueno, a que llegó en mal momento esta técnica de Encaso de generar petróleo alternativo. Algo parecido ocurre con el carbón. El carbón había podido ser una buena alternativa porque España, la extracción minera, evidentemente, era lustrosa para aquellas décadas. Sin embargo, la calidad del carbón español empezó a empobrecerse a marchas forzadas. También por culpa de la falta de suministro de importaciones. La falta de importación del carbón. Antes de la Guerra Civil se importaba hasta el 30% del carbón consumido. Después de la Guerra Civil y sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, solo el 1% del carbón que se consumía en España era importado. Con lo cual, El régimen acabó importando carbón de Polonia, que del este en general, en la época de los planes de desarrollo, se importa de la Europa comunista. que era carbón de mejor calidad, porque el nuestro no es que fuese Y más malo, es que barato. era necesario ir bajando a vetas cada vez más explotadas por culpa de que, bueno, las vetas más eficaces habían sido consumidas y estas vetas de carbón eran muy ricas en cenizas. Cuanta más ceniza tiene un carbón, menos eficiencia energética. De hecho, aumentó hasta en un 27% la cantidad de ceniza por unidad de carbón utilizada en cualquier producto de combustible, que necesita combustible. O sea que ya se en quemaba España. cualquier cosa. Claro, se quemaba cualquier cosa, se necesitaba mucho más carbón, aumenta la cantidad de carbón utilizada de 8.000 toneladas en 1935 a 16.000 toneladas en 1955, pero eso no quiere decir que hubiese más energía extraída del carbón. Más bien al contrario, con mucho más carbón se extraía mucho menos energía. Y con esto llega la tele. Con esto al final, claro, el Balduino, problema de ello Fabiola. fue que los apagones eran permanentes, era lo que tú decías, era Sí, lo sí. habitual es que pues constantemente la luz fallase en los hogares y eso hacía imposible no solamente tener televisión, tener frigorífico, tener lavadora, tener cualquier producto de consumo que ya en Estados Unidos empezaban a hacer furor y que nos llegaban por la publicidad que veíamos en otras semanas como con gran envidia por parte de los españoles, pero que era imposible utilizar. En los años 50 se estabiliza este problema y una de las consecuencias, una de las muchas consecuencias que tiene que el sistema energético empieza a funcionar es que la televisión inunda todos los hogares. Bueno, pues estas navidades estaba yo con mi mujer en mi pueblo y se fue la luz. Y a la hora ella empezó a ponerse inquieta y yo a ponerme alegre. Y Como antaño. enredado, hice una batida por la casa buscando cabos de vela, etcétera, etcétera. En tiempos Linternas. eso siempre estaba previsto. Siempre había a mano, Y claro. los candiles de aceite. Y además los de 4 brazos, candiles de 4 brazos que tenía mi abuela, aunque decía 2, que 4 es mucho gastar. Bueno, todas las casas estaban preparados para eso, que duraba un día, 2, 3, 4, depende, No se sabía, dependía, claro. cuando nevaba, pues date por mal, tal, por no electrificado, porque claro, hasta que llegaban al transformador, podían ver lo que le pasaba, Lo traer las reparaban. piezas, que menos que 2 o 3 días. Y yo estaba tan contento y mi mujer dice, pero tú estás loco, ¿no? O sea, pero
No, es que a mí me gusta esto, me recuerda, tal cual. Bien, es verdad que a las 5 o 6 horas llegó la luz y se acabó el encanto. Ya no es lo que era. Bien, es verdad que nos pusimos a ver la tele. Siempre se puede apagar. Pero no es lo mismo. Es voluntario. No es lo mismo. Quita los plomos. No ha vuelto. Que va a ser voluntario. En fin, hoy es San Valentín. Es un hecho. Es un hecho. Y es un hecho incontrovertible que mucha gente se habrá olvidado. Lo vas dejando. No será porque no lo he recordado. Yo estoy tranquila. Sí. Decías que en penumbras. Pues el amor es que es un poco... Sí, ¿verdad? Es ciego. Sí. Es ciego y a veces palos de ciego, pues esto es lo que pasa. Tampoco es necesario palos, basta con explorar mediante ir a tientas. el área, digamos, humanamente más cercana. Bueno, el amor es el protagonista en este día, San Valentín es hoy, libros, discos, perfumería, cosmética, lo que queráis. Regalar algo, por favor. Que no cuesta nada tener un detalle con la pareja, ya puede ser original, divertido, apasionado, como queráis, y volvemos a insistir que el que no regale nada es porque no ha querido, porque ofertas las mejores en el Corte Inglés. Y Electro 3 también está en el Corte Inglés, grandes descuentos, 15% adicional en grandes electrodomésticos Fagor, Siemens, de Dietrich y Lieber, y 15% en pequeños electrodomésticos Digrato, fíjate, pues una máquina de café Digrato. Qué regalo tan bonito. Nilkfish y también Revington. Y solo hasta el miércoles. Luego continuaremos con más ofertas a partir del miércoles, pero diferentes. Y para los soñadores, pues ese 30% de descuento en una gran selección de colchones y bases tapizadas. Y además un 10% adicional sobre lo ya rebajado si te llevas el colchón más la base. Lo financias en 12 meses o aplazas el pago hasta al 30 de junio de 2011. Y en algunos de estos modelos te puedes llevar una tarjeta regalo de hasta 140 euros. Y los asesores del descanso que están allí chequeando a todos los soñadores que van al Corte Inglés. www.elcorteinglés.es y patrocinamos la Constitución de 1812. Bueno, pues son las 11, las 10 en Canarias. Es el momento de ir a las noticias. Luego llega el doctor de la Morena y vamos a hablar de la cirrosis biliar primaria, que es una cosa bastante complicada, ¿eh? Nos lo pregunta un oyente en nuestro correo electrónico. Esta es la consulta que le hacen al doctor. Sobre todo a las mujeres, pero entre 35 y 60 años, con manifestaciones nada agradables, ¿eh? Ni tampoco fáciles de tratar, aunque la medicina afortunadamente no está como cuando Baldino y Fabiola, ¿eh? No está mucho mejor. Ha mejorado. Bastante. Luego hablaremos de cómo afecta al usuario la reforma de las pensiones. Y también tenemos recetas para San Valentín que nos trae Víctor de la Serna. Además, recetas para hacer en casa o para salir. ¿Qué no nos apetece y queremos salir? Pues muchos Tenemos sitios. recetas chinas, mexicanas y, bueno, y para los que no quieran cocinar, distintas referencias. Por toda la geografía, que se suele decir, por toda España. Muchos planes. Ahí. Es Radio.